De 9 a 12. Nacionalista. Doctor Vargas, muy buenos días, bienvenido a Radio Compañera, gracias por estar junto a nosotros. Muy buen día, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Saludos cordiales a todos los que escuchan la radio. Muchísimas gracias por su tiempo. Doctor, estaba dando un preámbulo de las sesiones que ya han comenzado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso en específico, la deliberación de la solicitud de opinión consultiva sobre la reelección indefinida como derecho humano, está y forma parte de estas sesiones. ¿Qué significa esto? Que en el próximo mes, en los próximos 30 días, vamos a saber en definitiva ya a través de una determinación, un fallo de la Corte Interamericana, si la reelección indefinida es o no es un derecho humano. Efectivamente, no. La Corte Interamericana ha programado ya en este periodo de sesiones, además de atender algunos casos contenciosos con otros países, analizar esta solicitud de opinión consultiva que el año 2019 había formulado la República de Colombia, precisamente cuestionando o más bien preguntándose acerca de si la Convención Americana de Derechos Humanos, actualmente en vigencia a nivel interamericano, a nivel regional, establece alguna forma o alguna modalidad de derecho humano a la reelección, pero además una reelección indefinida, ¿no? Que es la tendencia que se ha podido ver no solamente en algunas normas de las constituciones de los países latinoamericanos, sino también por algunas serias decisiones muy cuestionadas de algunos tribunales constitucionales en la región. Alan, ¿cómo va a ser el procedimiento? Es decir, ¿tratan todos los jueces? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es el procedimiento, Alan, en la Corte Interamericana? Bueno, en todo caso, por ahora ya está lanzada la convocatoria. Ellos dejan un cronograma de sesiones para tratar primero los casos contenciosos. Recordemos que son 3 casos de sentencias en Venezuela y otros países respecto a casos concretos de violaciones de derechos humanos. Luego de analizar los casos contenciosos, la misma Corte se reunirá precisamente para analizar los alcances o los márgenes de la opinión consultiva que ha solicitado la República de Colombia y a la cual además Bolivia se ha incorporado o se ha adherido más bien a través de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, de la cual soy miembro, que precisamente el año pasado hicimos llegar una carta a título de amicus curiae a fin de coadyuvar a la labor de la Corte. En este sentido, se va a analizar los términos de la opinión consultiva, se va a verificar la aplicabilidad del artículo 23 de la Convención Americana, la manera en que esto influye a reconocer o no un derecho humano a la reelección, lo cual no está previsto así expresamente, y bueno, es de alguna manera, en virtud a la principio de seguridad jurídica, es previsible la decisión que vaya a tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. Alan, ¿cuál será el valor jurídico de esta opinión consultiva? Bien, respecto al valor jurídico, la trascendencia o lo que llamamos los abogados la vinculatoriedad que tenga esta opinión y este resultado, este pronunciamiento que vaya a emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos recordar que esta Corte Interamericana es una instancia a la cual nosotros como Bolivia nos encontramos sujetos por cuanto hemos aceptado su competencia ya desde el año 1993. Entonces, lo que sucede en el caso de Bolivia es que todos los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea a través de sentencias o a través de opiniones consultivas, como en este caso, precisamente dará lugar a que este pronunciamiento sea de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para nuestro país en virtud del bloque de constitucionalidad que reconoce la Constitución boliviana. En ese caso, Alan, si la Corte Interamericana resuelve y dice no es un derecho humano, la reelección indefinida no es un derecho humano, eso significa que
el Tribunal Constitucional Plurinacional va a tener que anular esa sentencia que habilitó a Morales, ¿no? Justamente creyendo que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, le facultaba a ser candidato indefinidamente. ¿Va a tener que anular? Bueno, este caso es un poco polémico y casi conflictivo, debido a que la sentencia 84/2017, que precisamente habilitó la reelección presidencial, se encuentra ya dentro del ordenamiento jurídico, es decir, es una sentencia que tiene ya calidad de cosa juzgada constitucional en virtud de lo que dispone la misma Constitución. Entonces, lo que va a suceder es que en virtud de esta opinión consultiva se van a sumar mucho más argumentos para que el Tribunal Constitucional esté habilitado y además obligado por este pronunciamiento internacional a revisar los alcances de su propia decisión. Y esto obviamente va a implicar que tenga que analizar la posibilidad de anular su decisión, esto de acuerdo a la tendencia que existe a nivel de los tribunales constitucionales latinoamericanos de anular o revisar los términos de su sentencia cuando aparecen nuevos elementos o argumentos o pronunciamientos de peso internacional, como es el caso de la Corte Interamericana en este caso, ¿no? Sin embargo, doctor Vargas, a ver, ¿cómo podría, en el hipotético caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga básicamente que la reelección indefinida no es un derecho humano y lo determine así, después de esta opinión consultiva, cómo el Tribunal Constitucional de Bolivia podría sostener su sentencia constitucional? Porque esa sentencia, la base de esa sentencia, ha sido el Pacto de San José y el artículo correspondiente en el marco del derecho internacional. Si la Corte te dice que no, ¿cómo podría el Tribunal Constitucional sostener ese fallo? ¿Sería incongruente o no? Efectivamente, habría ya una incongruencia con lo expresado por la Corte. Sin embargo, lo que sucede es que la anulación de la sentencia no podría darse automáticamente, sino que debiera demandarse más bien, luego de este pronunciamiento, el recurso de nulidad frente a la sentencia respecto a los términos en los cuales fue elaborado, dado que además se hizo una mala interpretación y una tergiversación de los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a los derechos políticos, habiendo dado a entender que este instrumento internacional reconocía de alguna manera la posibilidad de la reelección indefinida, lo cual no es cierto ni es evidente, y los pronunciamientos de la Corte en otras sentencias también lo han establecido de esa manera. Entonces, a partir de ello, quedará a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, acudir ante la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos para que deje sin efecto o se obligue al Estado boliviano a dejar sin efecto esta decisión por haber atentado contra la Convención Americana y por haber desconocido el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, será necesario entonces, doctor Vargas, a partir de una hipotética situación en esa característica, que se presente una solicitud de anulación de la sentencia. Ese sería el procedimiento. Eso sería lo ideal, aunque no se encuentre regulado expresamente. Sin embargo, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, es necesario revisar y, en su caso, solicitar la anulación de una sentencia tan perjudicial para nuestro sistema democrático. Doctor Vargas, para finalizar, ¿hay una fecha en específico? Porque he estado revisando las sesiones y las temáticas, pero no hay nada en específico, es decir, no hay un día o fecha en específico del abordaje de esta temática. ¿Esto podría ser mañana, pasado mañana, la próxima semana, en el transcurso del próximo mes? Me animo a decir que probablemente en el transcurso del próximo mes, dado que en estos primeros días se van a atender los casos contenciosos. Entonces,
por lo menos va a transcurrir una semana y a la siguiente ya la Corte va a analizar la opinión consultiva. Podríamos tener novedades entonces, qué sé yo, la primera semana del mes de junio, entre primera y segunda semana del mes de junio. Así es, por lo menos para mediados de junio ya tendremos alguna novedad. En todo caso, las sesiones de la Corte se transmiten en vivo por la página de Facebook de la Corte, entonces todos vamos a estar atentos a esta transmisión. Perfecto. Doctor Vargas, le agradecemos la gentileza. Ha sido un gusto conversar con usted. De 9 a 12.